Buenos días, compañeros y compañeras. No sé si pueden confirmar que se esté viendo la diapositiva y que me estén escuchando bien, por favor. Bien. Sí, sí te escucha. Bueno, en este caso vamos a dar inicio acerca de la exposición de los casos clínicos. Somos el paralelo E1, somos 4 grupos y mi persona voy a estar representando el grupo 1, que está compuesto por María Belén Suárez, Noelia Castillo, Ariana Carrión y mi persona Janet Mero. Nosotros tenemos un caso de hidronefrosis obstructiva crónica con atrofia renal severa que fue tratada mediante nefrectomía laparoscópica y vamos a presentarles a continuación el caso. Previamente, como para entender un poco el caso, antes de explicar la cinemática de nuestro paciente, vamos a definir a la atrofia renal como la disminución del tamaño de un riñón en comparación con la edad, con el sexo y con el peso del paciente. Esto de aquí también tiene que ver con la diferenciación córtico-medular del riñón. Esto de aquí se asocia con la pérdida progresiva de la función renal. Generalmente es secundaria a procesos crónicos que generan disminución irreversible y progresiva de las nefronas y o de la capacidad de la nefrona misma. El resultado final va a ser una insuficiencia renal crónica si este pues no es tratado a tiempo, porque esto es lo que conlleva básicamente la atrofia renal. Ahora sí vamos a dar inicio a la presentación de nuestro caso o de nuestro paciente. Una paciente femenina de 32 años de edad que responde a los nombres María Fernanda Cantos Martínez, fue conocida por nosotros en el área de hospitalización. Esta pacientita de aquí no se le conocen antecedentes patológicos de relevancia, ninguno, no hipertensa, no diabética, ni ninguna otra enfermedad característica de nuestro medio. Dentro de los antecedentes familiares, únicamente del lado materno, su madre presenta hipertensión arterial, sin embargo, ella nos comentó que sí está bien controlada porque acuden mensualmente al centro de salud más cercano a su domicilio. Ella no presenta alergias, no tiene cirugías previas de ningún tipo, ni siquiera cesáreas, que por lo general pues no lo mencionan. Niega el consumo de alcohol y de tabaco, y dentro de los antecedentes ginecobstétricos, que la pacientita sí los tiene, pues ella tuvo una menarquia a los 11 años, tuvo una gestación la cual sí llegó a término, fue resuelta por un parto autóxico durante las horas de la mañana y en las horas de la noche fue dada de alta sin ningún inconveniente. Su última fecha de menstruación es el 17 de marzo del presente año. Ella ingresa al servicio de urología el 6 de abril del 2026, ingresa directamente al área de cirugía porque ya fue valorada previamente por el doctor Jimeno y su diagnóstico definitivo fue la resolución quirúrgica, la cual había sido programada para el día siguiente, es decir, para el 7 de abril. Cuando nosotros conocimos a la pacientita, a ella le estaban tomando los tubos para realizar los exámenes prequirúrgicos, ya había sido valorada por cardiología, ya había sido valorada por el servicio de anestesiología y ya había sido revalorada por el servicio de urología, quien había dado paso a que se tomen todos los exámenes nuevamente, ya que la paciente los había hecho de forma privada, por así decirlo. Dentro de la evolución de la enfermedad de nuestra paciente, ella refirió un cuadro clínico caracterizado por dolor lumbar. Este de aquí era característico tipo punzante, era de muy alta intensidad, lo describía básicamente entre un 9 y 10. Nos indicó como algo comparativo que era igual a los dolores de parto que ella tuvo en algún momento. Este sí tenía irradiación hacia el flanco izquierdo y se acompañaba de náuseas, se acompañaba de vómitos, de cefalea y tenía repercusión en la diuresis, es decir, tuvo episodios de disuria, tuvo episodios de oliguria y también tuvo episodios en los cuales tuvo micción en dos tiempos, es decir, ella sentía que realizaba la micción. Por alguna razón debía tener alguna pausa y luego la micción continuaba porque decía que era demasiado dolorosa entre uno y otro.
Dentro del examen físico, nosotros la encontramos hemodinámicamente estable. Recordemos que toda nuestra entrevista fue completamente directa, ella nos contestó absolutamente todo, estaba orientada en las tres esferas, sus signos vitales estaban completamente normales, la presión arterial estaba en 118,66 miligramos de mercurio, su frecuencia cardíaca era normal, 83 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria también, 20 respiraciones por minuto y tenía buena temperatura de 36,5. Al momento que fue valorada por nosotros, es decir, el que nosotros hicimos la historia clínica, la paciente no tenía ninguna sintomatología ni dolor, únicamente estaba un poco molesta porque los internos de enfermería no le encontraban las venas y ya la habían hecho doler un par de veces, pero eso era lo único que nos mencionaba. De allí no tenía ninguna otra alteración. Y al examen físico no se evidenciaron alteraciones significativas, incluso yo dentro del examen por aparatos, debido a que la paciente pues tenía una alteración renal, yo realicé puño percusión y la paciente pues negaba dolor, incluso en la palpación superficial y profunda también la negaba. Ningún otro aparato estaba alterado en nuestro paciente. Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos una biometría hemática dentro de la normalidad, un hematocrito también que se relaciona con los grados de hemoglobina. Dentro del uroanálisis únicamente había hematuria microscópica que concuerda pues con la patología del paciente, habían nitritos positivos y leucocitos positivos con 2 rayas. Dentro de las pruebas de coagulación, estos aquí también estaban normales e igual a función renal. Y ahora ustedes me dirán, Janet, pero ¿cómo ocurre que si tenía atrofia renal en uno de los riñones, que en ese caso era el izquierdo, por qué todas las pruebas están normales? Bueno, esto de aquí responde a una actividad compensatoria. Recordemos que los riñones, igual que las glándulas suprarrenales e igual que otros órganos, son dos. Entonces, en general, cuando uno tiende a fallar o cuando uno se atrofia, por así decirlo, el otro genera mecanismos compensatorios lo cuales se evidencian con las pruebas que las cuales yo les estoy presentando en este momento. Y lo único que ella tenía era una infección urinaria concomitante que ya ni siquiera le generaba malestar, por así decirlo, o el paciente ya nos indicaba que para ella pues estaba completamente normal. Ahora vamos a pasar con los estudios de imagen. En este caso, a nuestra pacientita se le realizó una tomografía computarizada abdominal, en corte axial y en corte coronal, lo cual les voy a presentar debido a que esta pacientita, como vemos, sus exámenes eran normales, no tiene alteraciones en la historia clínica ni ningún antecedente de relevancia. Entonces, cuando procedió a realizar la tomografía computarizada, que en este caso el corte que les estoy mostrando en este momento es un corte axial, este de aquí se encuentra en fase arterial. ¿Por qué yo digo que se encuentra en fase arterial? Porque la aorta se encuentra pintada. Vamos a delimitarnos que el riñón izquierdo se va a encontrar pequeño, es hidronefrótico, tiene atrofia cortical y obviamente existe un poco de pérdida córtico-medular o pobre diferenciación de la misma. En cambio, el derecho, su morfología está conservada, es adecuado, pero este de aquí se encuentra de tamaño. ¿Y esto por qué ocurre? Por lo mismo que ya les expliqué que ocurre dentro de los exámenes de laboratorio, porque el riñón derecho ha hecho la función compensativa de que el izquierdo ha perdido en parte su función. En esta es la misma tomografía computarizada, solo que únicamente lo vemos en otro corte. En este de aquí es un corte coronel. Vamos a observar que la pelvis renal se va a encontrar dilatada y el uréter izquierdo, que es el uréter del riñón que está afecto, o presenta una obstrucción por unión ureterovesical. Esta de aquí puede ser por cálculo o por ureterocele. Esto de aquí no se va a saber hasta la hora por así decirlo, abrir a la paciente. Y también ha provocado atrofia crónica adicional a lo que ya hemos observado en el anterior corte. En cambio, el derecho presenta forma y grosor adecuadamente o normales y hay una asimetría bien delimitada en ambos riñones. Es como nosotros vemos aquí. Este de aquí, déjenme ver si se muestra. Bueno, este de acá es el del lado derecho que está completamente normal y este de acá que es el izquierdo, pues lo vemos completamente atrofiado y o diferente al derecho. Pues se concluye que el paciente presenta una hidronefrosis izquierda. Esta de aquí es terminal y o crónica y la misma está asociada a una atrofia renal.
El departamento de urología, en este caso el doctor Jimeno, decide que el manejo tiene que ser netamente quirúrgico y programó pues para el 7 de abril una nefrectomía laparoscópica izquierda, la cual fue programada. El paciente únicamente ingresó por el área de información, luego fue hacia el servicio de urología. El 6 mismo realizaron todos los exámenes y al siguiente día la paciente pues se operó. Eh, Recordemos que la paciente ya contaba con la aprobación del área de cardiología y del área del servicio de anestesiología y estaba lista para el área quirúrgica. Estos hallazgos son los cuales se obtuvieron luego del procedimiento. Lo que podemos observar es un riñón izquierdo con mucho tejido adiposo, el cual estaba muy adherido a las paredes perirrenales. Este órgano de aquí presentó contornos muy irregulares, estaba completamente deformado, en la pérdida completa de su arquitectura. También era muy heterogéneo, presentaba áreas nodulares, zonas de coloración entre violáceas y rojizas en comparación con el tejido adiposo que también fue retirado, y la cápsula del mismo se encontraba completamente engrosada y con adherencias en el tejido tanto propio como circundante. Nuestra paciente tuvo una evolución favorable, su evolución postoperatoria fue sin ninguna complicación inmediata, la paciente con decirles ni siquiera tuvo fiebre. Ella evolucionó muy bien con el dolor, tolerancia a la vía oral, incluso me parece que la paciente fue operada en el área de la mañana, en el área de la tarde ya estaba caminando, una evolución, estabilidad hemodinámica completamente normal y fue dada de alta hospitalaria, me parece que posterior a 48 horas de haber sido operada, pero dentro de los rangos normales. Ahora, solamente para recordar y un poco para concluir, tenemos que recordar ciertos conceptos claves. Por ejemplo, la hidronefrosis, tenemos que recordar que es la dilatación del sistema colector renal que por lo general se da por obstrucción. Esto de aquí va a generar que la orina se acumule y esto de aquí sea regresivo y genere daño hacia el parénquima renal propiamente dicho. Este de aquí puede ser asintomático y sintomático. Es decir, puede tener síntomas inespecíficos e incluso que pueden presentarse hoy, pueden desaparecer mañana, sea con o sin medicación, y pueden regresar al día siguiente. Estos de aquí pueden ser dolor lumbar, puede ser disuria, puede ser fiebre, y esto retrasa el diagnóstico porque el paciente por lo general lo que dice es que me dolió hoy, pero no me dolió mañana, y lo asimila a cualquier causa. Durmió mal, hizo una mala fuerza, tenía demasiado trabajo, está estresado, etcétera. Y muy generalmente únicamente se asocia a infecciones urinarias a repetición que son manejadas con los medicamentos que nosotros ya sabemos. En este caso de aquí, la nefrectomía pues estaba indicada en este caso porque el riñón ya no era funcional, tenía daño estructural severo, existía una mala diferenciación corticomedular como ya lo vimos en las imágenes y ya lo explicamos, tenía síntomas persistentes que aparecían y desaparecían, el paciente ya tenía aproximadamente un año con esta patología y presentaba infecciones urinarias a repetición, las cuales ya no cedían a los medicamentos ni de primera ni de segunda línea y pues fue confirmatorio con la tomografía computarizada, la cual ya discutimos. Eh, Dentro de lo que nosotros pudimos observar, la nefrectomía laparoscópica fue la mejor área de la resolución porque fue segura, fue eficaz, presentó menor morbilidad, la recuperación fue muy rápida de la paciente, no llevó mayor tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria se redució muchísimo. El diagnóstico fue oportuno del área de o el servicio de urología y se evitó que el otro riñón, porque como recordemos ya estaba un poco aumentado de tamaño, siguiera sufriendo las consecuencias del mismo. Eh, bueno, esto es lo que mi grupo ha traído a ustedes para presentarles. Únicamente pues recordar las alteraciones las cuales ya mencionamos y muchísimas gracias. Por favor que continúe el siguiente grupo.
Bueno, muy buenos días. Nuestro grupo le vamos a presentar sobre el trauma peniano a propósito de un caso. Nuestro grupo está conformado por John Mora, por Nayeli Mendoza y mi persona Amber Pons. Y en esta exposición abordaremos primero lo que es la base teórica de la patología. Bueno, luego vamos a analizar también el caso clínico de un paciente con fractura de pene y su diagnóstico y manejo. Siguiente. Primero, empecemos con un breve concepto para saber lo que vamos a ver en este caso. Bueno, el trauma peniano es una lesión de las estructuras de pene causadas por las fuerzas externas. La forma más grave es la fractura de pene, que ocurre cuando se rompe la túnica albuginea durante la erección. Aquí nosotros podemos observar en la imagen anatómica cómo están formados los cuerpos cavernosos y la túnica albuginea. En la otra imagen clínica, nosotros apreciamos el hematoma, que es consecuencia directa de la ruptura y la salida de sangre hacia los tejidos. Siguiente. Ahora, para conocer las manifestaciones clínicas, pues clínicamente el paciente suele presentar una triada clásica, que es dolor súbito, un chasquido audible y la pérdida inmediata de la erección. Además, como podemos ver en la imagen, se observa la formación de un hematoma que produce edema y cambio de coloración. Y esto genera llamado signo de la berenjena, que es bastante característico. Siguiente. Ahora pasemos con el caso clínico. Primero, los datos de afiliación. Bueno, este es un paciente masculino de 41 años, previamente sano, sin antecedentes personales de importancia, con antecedentes familiares de diabetes. Siguiente. Ahora, bueno, como decía, bueno, tiene antecedentes familiares de diabetes y antecedentes quirúrgicos, facoemulsificación derecha y no refiere a alergias. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, antecedentes no patológicos inmuntorios, pues sí, alcoholismo sí refiere y no refiere tabaquismo ni drogadicción. Y los emultorios, pues orina de 800 a 1000 mililitros diarios por el amarillo, por sondaje, y heces 2 veces al día, heces por más, sin esfuerzo ni sangre. Siguiente. Bueno, ahora sí pasemos con el motivo de consulta. Bueno, este es un paciente que consulta por trauma peniano durante la relación sexual asociado a dolor y aumento del volumen. Siguiente. Ahora, evolución de la enfermedad. Este es un paciente que inicia con dolor súbito leve posterior al trauma. En las siguientes 24 horas presenta aumento progresivo de volumen, edema, dolor moderado a severo y equimosis. Ante la persistencia del cuadro, acude al hospital, ¿ya?, donde es ingresado. Inicialmente recibe manejo conservador, pero presenta evolución tórpica sin mejoría. Debido a esto, entonces, se decide la intervención quirúrgica realizándose drenaje de hematoma y reparación de los cuerpos cavernosos. Posterior, presenta evolución favorable con disminución del dolor y edema sin complicaciones. Siguiente. Bueno, aquí los signos vitales, como podemos ver, se encuentran dentro de los parámetros normales, lo que indica estabilidad hemodinámica del paciente. Siguiente. Ahora vamos con el examen físico general. Bueno, es un paciente masculino que aparenta su edad cronológica, orientado en tiempo y espacio persona, de biotipo morfológico endomorfo, fase simétrica, normoexpresiva,
que se encuentra en posición de sedestación, activo selectivo y que colabora con el interrogatorio. No se evidencian signos de palidez, mucosas y piel y se observan correctamente hidratadas. Siguiente. Bueno, como podemos observar en esta tabla, respecto al examen físico del aparato afecto, bueno, el pene se encuentra en estado posoperatorio, con edema leve y equimosis en resolución. La herida quirúrgica presenta buena evolución, con suturas íntegras y sin signos de infección. A la palpación hay dolor leve, sin evidencia de hematoma activo. Y el meato uretral es normal y no hay compromiso urinario. Además, el escroto y los anexos se encuentran sin alteraciones. Siguiente. Ahora, vamos a los laboratorios. Pues los laboratorios, como podemos observar en la tabla, se encuentran dentro de los parámetros normales. No hay evidencia de infección, de alteraciones hematológicas ni trastornos de la coagulación, lo cual es importante para el manejo quirúrgico. Siguiente. Bueno, estos son los exámenes de laboratorio en donde podemos ver que todos los parámetros están normales, como mencioné anteriormente. Siguiente. Bueno, ahora pasamos con las imágenes. En esta imagen podemos observar un estudio ecográfico del pene realizado con transductor de alta frecuencia en un paciente con sospecha de trauma peniano agudo. Primero, es importante mencionar que la ecografía es una herramienta muy útil en estos casos, ya que permite evaluar el tiempo real las estructuras del pene, especialmente los cuerpos cavernosos y la túnica albuginea. En la imagen, lo más relevante es la presencia de una zona hipoecoica heterogénea que corresponde a un hematoma. Este hematoma se localiza a nivel del cuerpo cavernoso derecho, lo que nos indica que hubo extravasación de sangre secundaria a la lesión estructural. Además, se puede evidenciar una interrupción o discontinuidad en la túnica albuginea, que es la capa fibrosa que recubre los cuerpos cavernosos. Este hallazgo es clave ya que la ruptura de la túnica albuginea es lo que define una fractura de pene. También podemos observar cierto grado de engrosamiento de los tejidos superficiales, lo cual es compatible con edema e inflamación secundaria al trauma. Si correlacionamos estos hallazgos con la clínica típica, como dolor súbito, chasquido, pérdida de la erección y deformidad, podemos concluir que esta imagen es altamente sugestiva de una fractura del cuerpo cavernoso derecho, con hematoma asociado. También es importante recalcar que esta condición es una urgencia urológica, ya que el manejo oportuno generalmente es quirúrgico y nos permite evitar complicaciones como disfunción eréctil, fibrosis o deformidades permanentes. En resumen, esta ecografía confirma la presencia de una lesión estructural de pene compatible con fractura, lo cual refuerza la importancia del uso de la imagen como complemento diagnóstico clínico. Siguiente. Ahora, el diagnóstico definitivo, pues es fractura de pene, que corresponde a la ruptura de la túnica albuginea de los cuerpos cavernosos con hematoma peniano. El código es CIE10 y correspondiente es S39.8. Siguiente. Ahora pasemos al plan terapéutico. Bueno, el manejo del trauma peniano, específicamente de la fractura de pene, es fundamentalmente quirúrgico y debe realizarse de manera oportuna para evitar complicaciones a largo plazo. En la práctica clínica actual, el tratamiento de elección es la intervención quirúrgica urgente, ya que se ha demostrado que reduce significativamente el riesgo de secuelas como la disfunción eréctil, curvatura peniana y el dolor crónico. El manejo conservador, que incluye reposo, analgesia y observación, se reserva únicamente para casos seleccionados, como hematomas sin ruptura de la túnica albuginea, aunque
Actualmente se utiliza con poca frecuencia debido a sus peores resultados. En cuanto al procedimiento quirúrgico, este consiste en una exploración peniana mediante la incisión que permite acceder a los cuerpos cavernosos. Y una vez que ya está expuesta la zona lesionada, se procede a la evaluación completa del hematoma, lo cual es importante para visualizar adecuadamente la lesión. Posteriormente, lo que hacemos es identificar la ruptura de la túnica albuginea y realizamos su reparación mediante sutura directa. Finalmente, se verifica el control de sangrado y se realiza el cierre por planos de los tejidos. En el periodo preoperatorio, el paciente debe ser manejado con analgesia, reposo y valoración por el servicio de urología. Además, es importante descartar compromiso uretral, especialmente si el paciente presenta hematuria o dificultad para orinar. Posterior a la cirugía, el manejo postoperatorio incluye el control del dolor mediante analgésicos, el uso de antibióticos profilácticos para prevenir infecciones y reposo físico. También se indica evitar estímulos sexuales durante el periodo aproximado de unas 4 a 6 semanas, ya que las erecciones pueden comprometer la integridad de la sutura. Y en algunos casos también se pueden utilizar medicamentos para disminuir las erecciones nocturnas. Bueno, adicionalmente a esto, se realiza el seguimiento clínico para evaluar la evolución de la herida quirúrgica, la resolución del edema y la recuperación de la función eréctil. También es importante vigilar la aparición de complicaciones como infección, hematoma residual o alteraciones funcionales. Siguiente. Bueno, ahora como un breve cierre, pues podemos decir de que el trauma peniano, aunque es poco frecuente, constituye una urgencia urológica y su reconocimiento temprano y manejo quirúrgico oportuno son fundamentales para evitar secuelas permanentes y preservar la función sexual del paciente. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si se puede ver y escuchar? Sí, sí se va. Sí, sí se puede. Ok. Bueno, mi grupo como tal está conformado por Mel Sánchez, George Miranda y mi persona Kevin Jurado. Le vamos a hablar sobre lo que es el hematoma de cuerpo cavernoso con hematoma penial, que este es nuestro caso clínico. A continuación, pues primero tendremos los datos de afiliación, en los cuales nos dirán pues los nombres y apellidos, en este caso Villagrán Avilés, Ángel Patricio, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 120 62 33 56 9. Lugar de residencia, Vinces Los Ríos, y su lugar de nacimiento también, Vinces Los Ríos. Su fecha de nacimiento, el 26 de junio de 1984, y su fecha de No se ingreso... ve nada. O sea, más avanzada la diapositiva. Ahí. Sí, ahí sí. Ok. Ya. La fecha de ingreso como tal hospitalaria tendremos que fue el 23 de abril del 2026. Tiene 41 años de edad, es de sexo masculino, de raza mestizo y grupo sanguíneo O positivo. La ocupación es comerciante, su estado civil es unión libre, religión católico, escolaridad bachillerato y pues la fuente de información fue directa. Dentro de sus antecedentes patológicos familiares, vamos a destacar que su madre pues tiene diabetes mellitus tipo 2. Dentro de sus antecedentes patológicos personales, podremos destacar que tuvo enfermedades en la adolescencia, como son el trastorno de la marcha no diagnosticada. Aparte, también refiere a traumatismos previos como es un accidente automovilístico hace 5 años, del cual refieren haber salido ileso, y a nivel de inmunizaciones, 2 dosis de Sinovac contra COVID-19.
Lo que son sus hábitos como tal, el sueño es normal, niego insomnio, el apetito pues tiene sin alteraciones del apetito, el tipo de alimentación, una dieta hiperproteica con exceso de lípidos y refiere 3 comidas al día. Su última ingesta fue previo a su intervención hospitalaria, que fue la cena a las 7 de la noche. Tabaco pues refiere que lo dejó hace un año, ya que consumía 5 cigarrillos día por 3 años. Lo que es el alcohol, pues tiene una ingesta etílica ocasional, típico de un bebedor social. Drogas no refiere, café y té, el consumo de café en modo no excesivo y pues no consume té. Dentro de sus emuntorios, lo que es orina, posee la diuresis conservada, sin disuria ni alteraciones referidas. Lo que es heces, tiene heces tipo Bristol 3-4. Las condiciones socioeconómicas, lo que es vivienda, pues tiene una vivienda de cemento, su número de habitantes son 3, número de habitaciones 2. Las mascotas, pues hay un perro y un gato y sus servicios básicos los posee completos. Ahora pues vamos con lo importante que sería el motivo de consulta. El motivo de consulta tendremos el dolor peniano posterior a traumatismo durante actividad sexual. Dentro de la evolución de la enfermedad, presentamos a un paciente de 41 años que ocurre por un cuadro de 20 horas de evolución posterior a un traumatismo peniano durante el coito, caracterizado por dolor súbito, intenso, de una escala 10/10 de EVA, localizado en la porción distal del pene en tipo opresivo y urente, con irradiación a lo largo del cuerpo peniano y exacerbado con la erección. Como medidas iniciales, se automedicó con analgésicos no especificados y se aplicó alcohol tópico, con alivio parcial, asociados síntomas urinarios, incluyendo disuria y hematuria, sin fiebre ni otros síntomas sistémicos. Es un cuadro sugestivo de lesión traumática peniana con posible compromiso estructural. Al momento de la valoración, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y en espera de resolución quirúrgica por urología. Dentro del interrogatorio por sistemas, lo más importante a destacar aquí es a nivel genitourinario, donde poseemos micciones que son espontáneas con disuria y hematuria. No posee retención urinaria. Las lesiones o alteraciones genitales, pues sí las posee. Presenta deformación del cuerpo del pene más signos de flogosis. Aparte de eso, las características miccionales, pues tenemos que su frecuencia es normal, la cantidad es conservada y el color es un amarillo rojizo. Dentro de los síntomas irritativos urinarios, lo más importante aquí sería la disuria que la presentó. Dentro de síntomas obstructivos urinarios, pues niega retención urinaria, el chorro miccional está conservado, sin goteo terminal, sin sensación de vaciamiento incompleto. Función sexual no refiere. Y secreción ureteral tampoco. Dentro de su examen físico, es un paciente masculino de 41 años en posición de cúbito dorsal, consciente, alerta y orientado en tiempo, espacio y persona. Se encuentra en aparente buen estado general, hemodinámicamente estable, no muy hidratado, colaborador durante el interrogatorio y el examen físico, aunque se muestra un poco irritable ya que presenta fase álgica al momento de la valoración. Dentro de sus signos vitales, lo más importante a destacar sería la presión arterial, que tiene 143/80. Es algo ligeramente elevado, lo cual nos puede dar un contexto de que sea secundario la respuesta del dolor y estrés agudo que presenta. Dentro de su exploración por aparatos y sistemas, vamos a lo importante que sería el genitourinario. A la inspección se evidencia deformidad del pene a nivel distal, con aumento del volumen y presencia de hematoma, asociado a signos inflamatorios locales. A la palpación, dolor a nivel del cuerpo peniano con alteración de la continuidad sugestiva de lesión de la túnica albuginea. Testículos bilaterales de tamaño, forma y consistencia conservados, no dolorosos. Y epidimos y cordones espermáticos sin alteraciones palpables. Dentro de sus exámenes de laboratorio, aquí destacamos lo que son la hemoglobina, que se encuentra en 15,7 gramos por decilitro. Esta como tal se encuentra en el límite superior del rango normal, por lo que nos va a relacionar con una hemoconcentración leve. Generalmente el dolor agudo y el estrés pues causan un vasoconstricción y esto sería un hallazgo transitorio asociado al estado agudo del paciente. Dentro de lo que es
el examen general de la orina, destacaremos los hematíes, que van a haber 50 hematíes por campo. ¿Ya? Y esto obviamente será el contexto del traumatismo peniano, ya que indica que habrá hematuria microscópica secundaria, una lesión ureteral o vascular asociada al trauma durante el coito. Aparte de eso, vamos a tener lo que es la serología, donde aplicaremos PCR, que es la proteína C reactiva, la cual tendrá 12 miligramos por litro, que va a estar elevada. Es decir, esto nos refleja una respuesta inflamatoria aguda al traumatismo peniano durante el coito. Ya. Aparte de eso, vamos a destacar los niveles de coagulación, donde nos llama la atención el tiempo de protrombina, que es TP. En este caso tendremos 15.1 segundos. Este va a estar ligeramente por encima del valor normal referencial y va a indicar una leve prolongación del tiempo de coagulación, que en este contexto se puede interpretar como una respuesta sistémica leve al trauma. En sí, el traumatismo peniano pues genera liberación de mediadores inflamatorios y pues producen la respuesta de fase aguda con un consumo leve de los factores de coagulación. Y esto es importante ya que no nos va a sugerir que es un trastorno hemorrágico primario. ¿Ya? Dentro de lo que son las imágenes, vamos a tener que son imágenes de ecografía peniana de corte transversal y longitudinal. En este caso, vamos a observar los cuerpos cavernosos, en donde vamos a ver una discontinuidad de la arquitectura del cuerpo cavernoso distal con la pérdida de la ecogenicidad. Aparte, tendremos que esta imagen será compatible a lo que es un hematoma de aproximadamente 2.5 por 1.8 centímetros. También nos podemos dar cuenta del cuerpo esponjoso que la morfología y ecogenicidad están conservadas, sin lesiones estructurales. Dentro de lo que es la túnica albuginea, vamos a identificar una solución de continuidad focal, es decir, un hallazgo característico de la ruptura de la túnica albuginea. A nivel de uretra, el trayecto ureteral no tendrá alteraciones ecográficas. No obstante, hay que correlacionarlo con la clínica de hematuria y disuria, ya que no podemos descartar un compromiso ureteral asociado. Y por último, a nivel del Doppler, el flujo vascular estará conservado. Como conclusión de las imágenes, tendremos una fractura de cuerpo cavernoso distal con ruptura de la túnica albuginea, más un hematoma pericavernoso asociado. Dentro de los diagnósticos, tendremos el diagnóstico presuntivo, el cual sería el trauma peniano con sospecha de fractura del cuerpo cavernoso, S39.94, y lesión traumática del pene, que es S31.2. Dentro de lo que es el diagnóstico definitivo, tendremos la fractura del cuerpo cavernoso más ruptura de la túnica albuginea. Sería en el CIE-10, N48.8. Dentro del plan terapéutico iniciaremos con el manejo inicial, que es reposo absoluto, aplicación de frío local, que tiene que ser algo intermitente, la analgesia y suspensión de la actividad sexual. Dentro de lo que es el tratamiento definitivo, vamos a realizar la corrección quirúrgica urgente, más una evacuación del hematoma, a su vez también la sutura de la túnica albuginea y reconstrucción del cuerpo cavernoso. Dentro de sus estudios complementarios, poseeremos pues una ecografía de seguimiento más laboratorio, en este caso sería hemograma, tiempos de coagulación y función renal, más un uroanálisis. Dentro de lo que es la valoración quirúrgica, lo valorará urología, más indicación de exploración quirúrgica inmediata. ¿Qué vamos a evaluar? Pues evaluaremos la extensión de la lesión, el compromiso del cuerpo cavernoso e integridad ureteral, que posiblemente habría que reparar. Y también lo que es la educación del paciente, hay que explicarle al paciente lo que es esta lesión, en este caso la ruptura de sus estructuras internas del pene, la importancia del tratamiento quirúrgico precoz para evitar pues, posibles complicaciones futuras y advertir de los signos de alarma que son el aumento del dolor, dificultad para orinar, sangrado persistente. Y indicarle que tiene que tener abstinencia sexual por lo menos de 4 o 6 semanas. Y por último, le damos seguimiento. En este caso, tendremos que darle un control postquirúrgico por urología
hay que evaluar la función eréctil, curvatura peniana y cicatrización. Hay que retirar los puntos según cómo vaya evolucionando y el seguimiento a mediano plazo para detectar disfunción eréctil, fibrosis o placas de estenosis ureterales. Dentro de todo esto, pues como conclusión, llegamos a que se trata de un paciente masculino de 41 años que presenta un cuadro agudo posterior a un traumatismo peniano durante actividad sexual, caracterizado por el dolor intenso de inicio súbito, deformidad del pene, hematuria y disuria. Al examen físico, pues se evidencian signos inflamatorios locales, hematomas, alteraciones de la morfología peniana. Los hallazgos ecográficos pues confirmarán la presencia de la discontinuidad de la túnica albuginea que va a estar asociada a un hematoma pericavernoso, siendo estos datos de diagnóstico de fractura del cuerpo cavernoso. Es decir, un traumatismo peniano en este contexto pues generará una pérdida brusca de la integridad estructural. Obviamente habrá extravasación de la sangre hacia los tejidos circundantes, lo que esto nos explicará la formación del hematoma y la deformidad peniana y el dolor intenso que es característico de estos traumatismos. En sí, todo este cuadro clínico nos da una fractura de pene, considerada pues una urgencia urológica, donde su tratamiento va a ser quirúrgico y tiene que ser muy importante y de urgencia para poder restaurar la anatomía del pene. Más que todo para preservar la función eréctil y prevenir las complicaciones a largo plazo, como lo sería la disfunción eréctil, la curvatura peniana o estenosis ureteral. Gracias. Bueno, compañeros, no como una retroalimentación acerca del caso que hablamos ambos grupos. Bueno, el paciente presentó una consulta tardía, acudiendo aproximadamente 20 horas después del trauma peniano, pese a manifestar signos clásicos de fractura de pene, como el dolor súbito intenso, aumento de volumen y equimosis. Este retraso en la atención constituye un factor desfavorable, ya que la fractura peniana es una urgencia urológica cuyo tratamiento ideal es quirúrgico temprano para disminuir el riesgo de secuelas funcionales y anatómicas. Y bueno, además de la falta de mejoría con tratamiento conservador, reafirmó la necesidad de una intervención quirúrgica, la cual fue correctamente realizada mediante la evacuación de hematoma y reparación de cuerpo cavernoso. Bueno, también es importante dar algunas recomendaciones, como en primer lugar, educar al paciente sobre la importancia de una consulta inmediata ante un trauma peniano con dolor súbito y pérdida de erección, mantener seguimiento urológico estrecho en controles postoperatorios para detectar secuelas tardías y vigilar aparición de complicaciones como la disfunción eréctil, la curvatura peniana, fibrosis o dolor en las erecciones futuras, además de indicar abstinencia sexual temporal durante el periodo de cicatrización postquirúrgica. Bueno, también algo importante a destacar es monitorear la función urinaria, también especialmente por hematuria microscópica encontrada, también descartar lesión uretral asociada si aparecen síntomas posteriores, reforzar la adherencia al manejo postoperatorio, o sea, la analgesia, antibióticos si están indicados y cuidado de la herida quirúrgica. Además, debemos brindar al paciente consejería preventiva respecto a prácticas sexuales de mayor riesgo por trauma peniano. Bueno, ¿sí se me escucha? No. Buenos días, vamos a hablar sobre la hiperplasia prostática benigna, conformado por Andrés Macías, Rómulo Arzube y Bianca Aro.
Entonces, comenzamos. Anamnesis tenemos en un paciente llamado Briones Bustamante José Abilio, ecuatoriano, con cédula de 0909353286. No refiere su número de celular y el lugar de residencia es Guayaquil, Guayas. Su lugar de nacimiento es Guayaquil, Guayas y su fecha de nacimiento es el 2 de febrero de 1959. La fecha de ingreso fue el 17 de abril del 2026 y la edad fue de 67 años. Es de sexo masculino, raza mestizo, grupo sanguíneo O positivo. Su ocupación no refiere y el estado civil casado, con religión católica y escolaridad tampoco refiere y su fuente de información fue directa. Bueno, en antecedentes podemos ver que en las enfermedades de la infancia y de la adolescencia no refiere, pero en la adultez refiere hipertensión arterial, litiasis renal izquierda, nefropatía crónica, hidronefrosis bilateral, que se descubrió en enero, intervenciones quirúrgicas, que es osteosintesis de rayo izquierdo en 1971, colicistectomía del 2003 y traumas previos no refiere. Transfusiones sanguíneas previas, sí, en enero del 2026, intoxicaciones o alergias, no refiere, inmunizaciones 2 dosis de Sinovac contra COVID-19 y medicación habitual no refiere. Entonces, en antecedentes patológicos hereditarios y familiares no refiere a antecedentes patológicos y a antecedentes gineco-obstétricos no corresponde porque es un paciente masculino. Bueno, en antecedentes podemos ver que su patrón del sueño va a ser conservado, va a negar insomnio, en apetito va a estar eutrófico sin alteraciones del apetito, tipo de alimentación va a ser una dieta hiperproteica con exceso de lípidos, refiere 3 comidas al día, y en la última ingesta vamos a encontrar una última comida en el previo, que va a ser a las 7 de la noche, tabaco niega consumo, el alcohol va a ser una ingesta etílica ocasional, tipo bebedor social, drogas, ni a consumo de sustancias psicoactivas, café, té, consumo de café no excesivo, no té. En emuntorios podemos ver que en orina vamos a encontrar diuresis mediante la sonda vesical, va a ser una retención urinaria desde el 1 de enero. En S vamos a encontrar evacuaciones según escala de Bristol, tipo 3-4. En vivienda, que su condición socioeconómica es una vivienda de construcción cemento, número de habitantes convive con 5 personas, número de habitaciones vive con 3 habitaciones y mascotas presencia de un perro. Dentro de los servicios básicos cuenta con todo. Entonces tenemos el motivo de consulta. Es una adenomectomía prostática programada y su evolución de la enfermedad es un paciente masculino de 67 años de edad con antecedentes patológicos personales de enfermedad renal crónica, hipertensión arterial y uropatía obstructiva baja secundaria hiperplasia prostática benigna grado 3. Vamos a hacer un seguimiento por el servicio de urología y se refiere a antecedentes de hospitalización en enero del 2026 por episodio de retención urinaria aguda que condicionó hidronefrosis bilateral, motivo por el cual se instauró manejo inicial con sondaje vesical permanente. Desde entonces, el paciente ha presentado evolución lenta, persistiendo con dependencia de sonda vesical para la evacuación urinaria sin recuperación adecuada del vaciamiento espontáneo. Esto lo que va a sugerir es una obstrucción infravesical mantenida, con repercusión sobre la vía urinaria superior. El paciente niega fiebre, disuria, hematuria macroscópica o dolor lumbar en la actualidad, así como síntomas asociados. Acude a esta casa de salud para la resolución quirúrgica programada mediante una adenectomía prostática indicada por la persistencia de la sintomatología obstructiva. Esto va a ser un antecedente de complicaciones urológicas que vamos a encontrar retención urinaria e hidronefrosis bilateral y riesgo de la progresión del daño renal. Al ingreso, el paciente se encuentra consciente, alerta, orientado en tiempo y espacio persona, hemodinámicamente estable, sin signos clínicos, dificultad respiratorias ni datos de infección sistema activa. Él es portador de sonda vesical permeable con adecuada uresis, cuenta con estudios prequirúrgicos completos y se va a encontrar en proceso de optimización preoperatoria, con énfasis en corrección de parámetros hematológicos previo a la intervención quirúrgica. No se identifican contraindicaciones clínicas mayores para el procedimiento desde el punto de vista anestésico al momento de la valoración.
En interrogatorios por sistemas podemos ver general, temperatura febril, astenia no contiene ni adinamia. En neurológico vamos a encontrar estado de conciencia conservado, sensorio íntegro sin focalización neurológica. En respiratorio sin alteraciones, cardiovascular sin alteraciones, digestivo no presenta náuseas, vómitos, ni diarrea ni estreñimiento. Musculoesquelético sin dolor irradiado, sin limitación funcional, sin sondaje vesical ni secreción uretral. También tenemos la lesión alteración de genitales. Sí va a haber una relación con la patología prostática obstructiva, porque va a contener hiperplasia prostática benigna. Vamos a encontrar micciones, pacientes sin micción espontánea dependiente del drenaje urinario mediante la sonda vesical Foley, indicada por la retención urinaria secundaria a la uropatía obstructiva baja. También vamos a encontrar en síntomas irritativos urinarios que no son valorables en su totalidad por presencia de sonda vesical, ni asintomatología sugestiva, que sería disuria, urgencia miccional, y síntomas obstructivos urinarios va a ser un antecedente de retención urinaria aguda en contexto de hiperplasia prostática benigna, actualmente con manejo de sonda vesical permanente. En secreción uretral, dispareunia y disfunción sexual y patrón menstrual no refiere ni aplica. En el examen físico del paciente vamos a tener un paciente de 67 años de edad, masculino, que al momento de la valoración se va a encontrar en una posición de cúbito supino. Va a estar consciente, alerta y orientado en tiempo, espacio y persona, con adecuado estado neurológico y cognitivo. Se va a evidenciar que está en aparente buen estado general, con un biotipo acorde a la edad, hidratación conservada y mucosas normohidratadas, sin signos clínicos de deshidratación. Durante la evaluación, el paciente se va a mostrar colaborador con una adecuada interacción con el examinador, lo que va a permitir una exploración física completa, fiable. No va a presentar fases de dolor, ni angustia, ni compromiso sistémico agudo. Se va a observar eupnético en reposo sin uso de una musculatura accesoria para casos de dificultad respiratoria. Su piel se va a apreciar normocolórea, normotérmica y sin lesiones evidentes, sin palidez, cutáneo mucosas, ni cianosis, ni ictericia. Va a tener un llenado capilar de 2 segundos, lo que nos va a sugerir una perfusión periférica adecuada. No se va a evidenciar signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica, ni una infección activa, ni descompensación hemodinámica al momento de la valoración. Va a ser un portador de sonda vesical permeable con un drenaje adecuado de orina con características macroscópicas conservadas. El estado general del paciente es clínicamente estable en condiciones adecuadas para valoración prequirúrgica y la resolución quirúrgica que ya estaba programada. En sus signos vitales vamos a tener que su frecuencia cardíaca está en 55 latidos por minuto, una bradicardia leve, su presión arterial 140-80, que es una hipertensión en estadio 1, su frecuencia respiratoria en 20, que está bien, su temperatura normal, al igual que su saturación, su GLAU está a 15/15 y su llenado capilar, como dijimos, está normal. Su presión arterial media va a ser de 100 con un rango normal, pues, ¿no? Siguiente. En su exploración por aparatos y sistemas, vamos a tener que en la cabeza va a ser normocéfalo, sin alteraciones visibles, sus pulpilas van a estar normorreactivas a la luz y con una buena acomodación. En su cuello no va a haber masas ni adenomegalias palpables, su tráquea va a estar centrada y sin ninguna ingurgitación yugular. En el aparato respiratorio, su tórax va a estar simétrico, con una expansibilidad adecuada, un murmullo vesical conservado en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados y sin estertores, sibilancias ni roncus. Cardiovascular. Sus ruidos cardíacos van a ser rítmicos, normofonéticos, sin soplos, pulsos periféricos presentes, simétricos y de buena amplitud. En el abdomen va a estar plano, blando y depresible. No va a ser doloroso, la palpación superficial ni profunda. Sus ruidos hidroaéreos van a estar presentes y normoactivos, sin visceromegalias ni masas palpables, no signos de irritación peritoneal. En sus extremidades va a estar sin edema ni signos de trombosis venosa profunda, un llenado capilar menor de 2 segundos, buena perfusión periférica. En su estado neurológico va a estar consciente, alerta y orientado en espacio, tiempo y persona.
Va a tener fuerza y tono muscular conservado en sus 4 extremidades, sensibilidad superficial y profunda íntegra, y reflejos osteotendinosos presentes, simétricos y sin focalización neurológica. En su sistema o aparato genitourinario, que es el que vamos a tener afectado, vamos a tener los genitales externos de morfología masculina normal, sin lesiones visibles, los testículos bilaterales de tamaño, forma y consistencia conservados, no dolorosos a la palpación. Vamos a tener los epidimos y los conductos deferentes sin alteraciones palpables. Va a tener una sonda vesical Foley correctamente posicionada, con un drenaje continuo de orina clara hacia la bolsa colectora. Va a tener un volumen urinario conservado, sin evidencia de hematuria macroscópica, sedimento patológico ni presencia de coágulos. La bolsa colectora va a estar en adecuado funcionamiento, con su sistema cerrado, sin fugas ni signos de obstrucción. No se va a evidenciar clínica sugestiva de infección asociada a catéter. Es decir, que hay una ausencia de material turbulento, de mal olor o de cambios anormales en la coloración. Va a tener un globo vesical no palpable. Siguiente. Vamos a ver los exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio vamos a tener la biometría hemática, que evidencia un recuento leucocitario dentro de los parámetros normales, con una fórmula de diferenciar sin desviaciones significativas, lo que nos va a orientar a una ausencia de proceso infeccioso o inflamatorio sistémico, que está activo en este momento. Se documenta una anemia moderada, reflejada por una hemoglobina de 10.3 gramos sobre decilitros y un hematócrito de 33.1%. Estos hallazgos podrían estar en relación con la enfermedad crónica que ya viene con el paciente de base o alguna otra condición que pueda tener. Este hallazgo no es relevante en el contexto prequirúrgico por su impacto en la tolerancia al procedimiento y el riesgo de complicaciones perioperatorias, por lo que se sugiere estabilización previa a la intervención. El recuento plaquetario se encuentra dentro de los límites normales, lo que indica una adecuada reserva hematológica en términos de su hemostasia primaria. En conjunto, los resultados del laboratorio evidencian estabilidad hematológica relativa, sin datos de infección. Esto va a ser con el hallazgo relevante de anemia que requiere una corrección y seguimiento en el contexto del manejo quirúrgico programado. Siguiendo con su serología, la proteína C reactiva, la PCR, se va a encontrar elevada. En este contexto del paciente, este hallazgo puede estar relacionado con un proceso inflamatorio crónico que puede estar asociado a una neuropatía obstructiva prolongada y al sondaje vesical permanente. Sin descartar completamente un foco infeccioso, su clínico es especialmente a nivel del tracto urinario donde podemos encontrarlo. No obstante, la ausencia de los leucocitos y la estabilidad clínica del paciente sugieren que no existe. Al momento de un proceso infeccioso sistémico agudo, este aumento de PCR puede interpretarse con cautela y en correlación con la clínica y otros estudios complementarios. Dado el contexto prequirúrgico de este paciente, este hallazgo adquiere relevancia, por lo que se recomienda una vigilancia clínica estrecha y considerar la exclusión de infección activa, que puede ser particularmente urinaria en ese caso, previo a la intervención quirúrgica con el fin de disminuir el riesgo de complicaciones postoperatorias. Siguiente, en el examen general de la orina, vamos a tener que muestra características globalmente conservadas, con color amarillo claro y un pH dentro del rango ácido normal. La densidad urinaria va a estar disminuida, que va a sugerir que es una orina diluida, posiblemente en relación con la hidratación o la alteración en la capacidad de concentración secundaria de una enfermedad renal crónica. Se evidencia una proteinuria leve de 50 miligramos por decilitro, compatible con una patología renal de base. La presencia de hemáties, que es 7 por campo, va a indicar una microhematuria, que en este contexto puede asociarse a una irritación que puede tener el tracto urinario por el sondaje vesical o alguna patología obstructiva subyacente. No se va a identificar leucocitos ni nitritos, lo que hace poco probable una infección urinaria activa. En conjunto con los hallazgos son compatibles de compromiso urinario no infeccioso en el contexto de una neuropatía obstructiva y una enfermedad renal crónica. En el urocultivo va a ser un urocultivo negativo sin evidencia de crecimiento bacteriano, lo que descarta infección urinaria activa al momento de la evaluación. Este hallazgo va de la mano con el examen general de orina, en el cual no se evidencian datos sugestivos de infección.
En el contexto del paciente portador de zona vesical, el resultado adquiere relevancia al reducir una probabilidad de bacteriuria significativa o una infección asociada al catéter que tiene puesto. En conjunto, no se identificaron contraindicaciones infecciosas para el procedimiento quirúrgico programado. Siguiente. En la química sanguínea, vamos a tener que la glucosa en ayunas se va a encontrar dentro de los rangos normales, sin evidencia de alteraciones del metabolismo glucídico. Los electrolitos séricos, tanto el sodio, el potasio y el cloro, se mantienen dentro de los límites fisiológicos, lo que indica un equilibrio hidroeléctrico conservado al momento de las valoraciones. Se evidencia una elevación marcada en la urea y en la creatinina. Estos hallazgos nuevamente van a estar compatibles con el deterioro significativo que tiene la función renal en relación con la enfermedad renal crónica conocida del paciente. Probablemente va a estar exacerbada por una uropatía obstructiva de base. Estos resultados van a reflejar un compromiso renal avanzado, lo cual adquiere una alta relevancia en el contexto prequirúrgico, requiriendo valoración por el servicio correspondiente, así como estrecha monitorización perioperatoria debido al mayor riesgo de complicaciones metabólicas y hemodinámicas. Siguiente. En el perfil hepático, vamos a tener que se encuentra dentro de sus parámetros normales, con valores de la ACT y la ALT fosfata alcalina en los rangos fisiológicos, sin evidencia de citólisis ni colelitiasis. La bilirrubina total también se mantiene dentro de límites normales, lo que va a sugerir una adecuada función hepática y un metabolismo de la bilirrubina conservado. En conjunto, no se identifican alteraciones hepáticas que contraindiquen o digan que el manejo quirúrgico programado desde el punto de vista hepatobiliar. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar acerca de los exámenes de imágenes y aquí tenemos un estudio ecográfico realizado con un transductor convexo de baja frecuencia que está evaluando la próstata y la vejiga en cortes longitudinales y transversales con adecuada distensión vesical, lo que va a permitir una valoración correcta del contorno, volumen prostático y repercusión sobre la vía urinaria inferior. Tenemos que se identifica una próstata aumentada, como se ven en las imágenes, con volumen incrementado a expensas de crecimiento predominante de la zona de transición. Hallazgo compatible con una hiperplasia prostática benigna grado 3. La ecotextura prostática es homogénea, sin evidencia de lesiones focales, hipoecoicas o heterogéneas, que sugieran una patología maligna. La siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos que, como diagnóstico, una hiperplasia prostática benigna con síntomas del tracto urinario inferior. Esto es un diagnóstico presuntivo. Tenemos como diagnóstico presuntivo la uropatía obstructiva baja secundaria y como tercer diagnóstico presuntivo la enfermedad renal crónica. El CIE-10 de cada una sería el N40.1, el N13.8 y el N18.9. Y como diagnóstico definitivo tenemos la hiperplasia prostática benigna grado 3 con obstrucción infravesical, su CIE-10 es N40.1, y una uropatía obstructiva baja complicada con retención urinaria más hidronefrosis y ectasia bilateral, cuyo CIE-10 es N13.8. Ahora, pasando al plan terapéutico, tenemos que el paciente con hiperplasia prostática benigna grado 3 complicada con uropatía obstructiva baja, retención urinaria y repercusión sobre la vía urinaria superior, en contexto de una enfermedad renal crónica, se plantea un manejo quirúrgico definitivo asociado al control clínico, optimización preoperatoria y seguimiento urológico estrecho. El tratamiento va a ser una adenomectomía prostática abierta programada como tratamiento definitivo a la hiperplasia prostática y para la resolución de la obstrucción infravesical. Tenemos el manejo perioperatorio que va a ser según evolución clínica, con vigilancia de la función renal, control hemodinámico y balance hídrico estricto. Ahí tenemos los estudios complementarios que van a ser la ecografía renal de seguimiento y prostática de control, la biometría hemática continua para ver cómo está la insuficiencia renal, el examen general de orina, los antígenos prostáticos específicos, el PSA,
y las pruebas de función renal, urea, creatinina, electrolitos. En cuanto a la educación del paciente, tenemos que educarlo sobre los signos de alarma. ¿Cuáles son? La retención urinaria, la fiebre, los escalofríos, la hematuria macroscópica abundante o el dolor intenso abdominal o lumbar. En cuanto a los hábitos que el paciente va a tener que adaptar para su nuevo estilo de vida, será la dieta balanceada baja en sodio, incrementar consumo de fibra para evitar estreñimiento, lo que se evita es que el paciente realice fuerza mediante la presión abdominal para evitar la rotura de los puntos y evitar esfuerzos físicos intensos. Medidas generales, aumento de la ingesta hídrica, evitar consumo excesivo de alcohol y cafeína y no retener la orina sobre todo. El seguimiento en cuanto a corto plazo, tenemos que el control clínico postoperatorio va a ser inmediato, va a haber un retiro de la sonda vesical según evolución, la monitorización de la diuresis, la vigilancia del sangrado y signos de infección. A mediano plazo tenemos una evaluación de síntomas urinarios, la uroflujometría y el control de la función renal. Y a largo plazo tenemos controles periódicos por urología, para ver cómo el paciente va evolucionando, un PSA anual y la evaluación de complicaciones tardías del paciente. La siguiente, por favor. Ahora tenemos que, como conclusión, se trata de un paciente masculino de 67 años de edad con antecedente de enfermedad renal crónica e hipertensión arterial que va a cursar con una neuropatía obstructiva baja secundaria o una hiperplasia prostática benigna grado 3. De evolución crónica y complicada por retención urinaria, ectasia pielo-calicial bilateral leve, evidenciando repercusión sobre la vía urinaria superior. Desde el punto de vista fisiopatológico, la hiperplasia prostática benigna es una entidad caracterizada por la proliferación benigna de los componentes epiteliales y estromales de la próstata, principalmente en zonas de transición mediada por factores hormonales, en especial la dihidrotestosterona, que es el componente funcional de la testosterona, y procesos asociados al envejecimiento. Este crecimiento condiciona compresión progresiva de la uretra prostática, generando una obstrucción infravesical mecánica que aumenta la resistencia al flujo urinario y como consecuencia se van a desarrollar cambios estructurales y funcionales a nivel vesical, incluyendo la hipertrofia del músculo detrusor, la disminución de la complacencia y la trabeculación vesical, lo cual se va a manifestar clínicamente mediante síntomas del tracto urinario inferior, tanto obstructivos como irritativos. El paciente siempre va a manifestar dolor al orinar o dificultad al hacerlo, o una polaquiuria miccional. En fases avanzadas, la obstrucción sostenida produce aumento retrógrado de la presión urinaria, condicionando la dilatación de la vía urinaria superior y deterioro progresivo de la función renal, como se evidencia en el presente caso. En este contexto, tenemos que el tratamiento quirúrgico mediante la adenomectomía prostática se establece como la opción terapéutica definitiva orientada a resolver este problema. Gracias. Bueno, esto ha sido la exposición de los casos clínicos. Como lo mencioné al inicio, del paralelo E1, hemos sido 4 grupos, cada uno, dos grupos con diferentes temas y 2 grupos que realizaron también entre medio una parte de un debate para terminar de corresponder un poco a la información. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias.